mía, la suya, la de todos y todas. Ayer hablábamos con alegría de una salvaguarda ambiental que va momentáneamente a cuidar y a salvar ríos importantes de nuestro país, ríos muy importantes y muy queridos de nuestro país. Cuando hablábamos con el ministro de Ambiente, quien firmó junto al presidente este decreto de salvaguarda, él mismo nos mencionaba a Osvaldo Durán, y nos decía que había sido el líder, el alma de todo este movimiento que finalizó con el tema de la decisión que toman y el decreto y la salvaguarda ambiental. Y entonces resulta que también por otra parte me dicen ayer, doña Amelia, usted no sabe quién fue el que movió todo eso y quién ha sido un enamorado de ese proyecto y enamorado de los ríos. Osvaldo Durán, de la Asociación Proal, ex Castella, ex Castella. Y yo dije, bueno, consígame el número. Y me lo consiguieron. Y aquí yo tengo a don Osvaldo Durán. Y yo le dije, don Osvaldo, regáleme unos minutitos para que no va a ser no va a ser todo el día, pero sí va a ser un ratito en que usted le pueda contar a los costarricenses cómo estuvo esta pelea. ¿Qué importancia tiene esta salvaguarda de estos ríos, don Osvaldo? Buenos días. Muy buenos días, doña Amelia. Muchísimas gracias por más bien abrir un espacio para que podamos contarle un poco a la gente qué fue lo que con los ríos Pacuare y Savegre ahora el fin de semana. Bueno, en realidad el decreto de salvaguarda de los ríos Pacuare y Savegre es una idea que hemos venido planteando desde hace unos 20 años. Yo no voy a decir que estamos como con el decreto ideal en la mano, pero sí hemos dado un paso importante, porque en realidad en la perspectiva de lo que tenemos de electricidad en Costa Rica, en realidad debiéramos proteger esos ríos para el resto de la vida, por siempre. Sin embargo, tener 25 años de salvaguarda significa que por lo menos el gobierno ha reconocido, este gobierno ha reconocido el esfuerzo que han hecho las comunidades, no solo por defender los ríos, que ese es como lo que aparentemente se ve, sino que aquí lo que hay de fondo es la explicación que se ha hecho desde las comunidades y las organizaciones ecologistas de este país, en el sentido de que Costa Rica es un país que tiene energía de sobra, pero que Costa Rica es un país que todavía no ha avanzado en dirección de definir cuáles ríos deben ser salvados, porque salvar ríos significa también conservar para las futuras generaciones algo de la naturaleza de este país. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo, para ponérselo así con números, o con datos, con algunos datos nada más, el río Savegre es un río de apenas 40 kilómetros de largo, pero tiene el 20% de la flora en tan solo el 1.15% del territorio nacional. Tiene 103 especies de mamíferos, tiene 54 especies de aves acuáticas, tiene el 33% de todas esas aves y de toda esta fauna que podemos hablar allí. ¿Qué hace usted? Y es el río más limpio de toda Centroamérica. Dígame cómo hace usted para hacer compatible eso con 3 represas hidroeléctricas. Savegre, Brujo 1 y Brujo 2 y otras dando vueltas por ahí en los alrededores. Y en el caso del río Pacuare, el río Pacuare también es un río con una enorme biodiversidad, pero también es un río que alberga, por decirlo así, comunidades indígenas cabécares, que quedarían prácticamente que desaparecidas en caso de que se hiciera una de las tantas represas que siempre han proyectado hacer en el río Pacuare. Entonces, nosotros lo que hemos planteado es que esta discusión va más allá de si los ríos son bonitos. Esta discusión va a definir que efectivamente Costa Rica planifique cuál es el modelo de electricidad que quiere. ¿Alguien nos ha dado, por decirlo así comúnmente, pelota con esto? Nunca nadie. Por primera vez, a partir del año pasado, nosotros iniciamos una conversación con el gobierno de la República que culminó en este decreto. Como le digo, habrá mucha gente que incluso de los mismos sectores ambientales y ecologistas que no estarán muy contentos con esto y que incluso pueden decir que nos están tomando el pelo porque son apenas 25 años, pero yo le puedo asegurar a ustedes que la defensa del río Pacuare y del río Savegre y de muchos ríos en este país hasta ahora no había requerido de un decreto como este, sino que estaba basado y sigue basado en la lucha de los pueblos por defender sus ríos. Entonces por ahí va un poco esta dirección. ¿Qué se debe hacer para salvar un río, don Osvaldo? ¿Y cuáles ríos necesitan ser salvados en Costa Rica?
Mire, eso depende mucho, doña Amelia, de la condición de cada una de las comunidades. Yo le puedo poner ejemplos así. En Cotobruz, por ejemplo, el río Cotón es uno de los ríos más limpios, más completos, más íntegros que tenemos en este momento. Pero sobre ese río, por ejemplo, en este momento en Cotobruz, nosotros tenemos que hay planificados y que están en prefactibilidad hasta 4 proyectos hidroeléctricos para generar 423 megavatios adicionales. Las comunidades, por ejemplo, de la zona de San Carlos, también están reclamando en el siguiente sentido. Aquí, imagínense que en la cuenca de San Carlos hay más de 20 represas, solo en el río San Carlos, y hay muchas más planificadas. Si usted se va al lado de Acosta, que son unos ríos bastante intervenidos, usted se encuentra que ahí las comunidades en este momento están luchando para que se declare Acosta como un cantón libre de represas. Todo esto se puede explicar de muchas formas, pero los datos sobre electricidad en este país nos indican que tenemos electricidad de sobra, que no tenemos ninguna contingencia eléctrica y que tenemos, repito, electricidad de sobra como para decir, nosotros hagamos un alto en el camino, paremos a ver cuáles ríos salvamos. Usemos la luz solar, la energía del sol. Y por supuesto, doña Amelia, que en esa dirección es que vamos, porque el problema de fondo no es un problema de capacidades técnicas, no es un problema de generación de electricidad. Fíjese que es un problema fundamentalmente de decisiones políticas y de una nueva visión de Costa Rica que se oriente efectivamente hacia las energías verdaderamente alternativas. Entonces, yo se lo puedo resumir así. Costa Rica es un país, como le decía, con energía de sobra en este momento, no tiene ningún peligro de quedarse a oscuras, como muchas veces nos han dicho. Tenemos un crecimiento de la demanda eléctrica que es de apenas el 2.24%, imagínense que nos dice, estos son los datos oficiales del ICE, un crecimiento de la demanda en promedio en los últimos 7, 8 años de 2.24%, y en uno de los proyectos que tenemos en la Asamblea Legislativa se dice que la demanda crece a un 6%, entonces le están mintiendo al pueblo de Costa Rica para justificar el crecimiento de proyectos, ¿verdad?, por todo lado, hidroeléctricos y de otro tipo, haciéndole creer a la gente que estamos ante una contingencia eléctrica, es decir, ante una emergencia, y que son necesarios todos un montón de proyectos hidroeléctricos más. Para que la gente tenga una idea, imagínense que el plan de expansión de electricidad en el país incluye 127 proyectos nuevos. De esos 127 proyectos nuevos, 66 son hidroeléctricas. Ajá. Hay 95 proyectos privados haciendo fila, 45 de ellos hidroeléctricas. Hay 32 proyectos haciendo fila de lo que llaman empresas públicas, que son las cooperativas. ¿Me entiende? Es decir, aquí estamos ante una, por decirlo así, avalancha incontenible de proyectos sobre una cosa que es realmente falsa. Sí, sobre algo que no es una piñata, sobre algo que no es una piñata, sobre algo que es todo lo contrario, algo que hay que cuidar y mantener en la medida de lo posible. Por supuesto que sí, y lo posible aquí es realmente posible en términos de que nosotros no estamos ante ninguna emergencia de falta de electricidad, y sí estamos con el tiempo suficiente como para poder decir, de aquí, yo lo pongo así, de aquí a 25 años, podremos haber planificado un nuevo modelo eléctrico. Miren, nosotros no somos ingenuos, doña Amelia, con esto del decreto. Como le digo, por ejemplo, en un caso como el del Pacuare, exactamente hace 10 años, 97 de cada 100 personas de Turrialba votaron para que no se hicieran represas en el Pacuare. Pero ese plebiscito lo hemos tenido que mantener desde las comunidades. Yo le puedo decir a usted que comunidades indígenas como Nimariñac, Valle Escondido, Nairía, Oarí, Santual y otro montón de comunidades campesinas ahí, empezando por Bajo Pacuare, San Joaquín de Tuy, Mollejones, Pacuar, San Pablo, son las comunidades las que han sostenido el plebiscito a punta de organización. Entonces, cuando usted me preguntaba cómo se salva un río, así se salva un río, como organización social. Cuando las comunidades empiezan a plantear la necesidad de conservar los ríos porque son fundamentales, por ejemplo, para el abastecimiento de agua, están haciendo lo que le corresponde hacer a cualquier persona responsable. Se lo pongo con otro ejemplo, Rivas de Pérez Celedón.
una comunidad que en este momento está organizada, que logró incluso, junto con otras muchas comunidades, una moratoria en la municipalidad de Pérez Celedón, que luego se la trajeron abajo por presiones muy fuertes que hay, sobre todo de empresarios privados que quieren desarrollar electricidad en la zona sur del país. Pero si usted hace la represa de Anteus, que es la empresa que quiere entrar ahí de nuevo, que por cierto ahí se inició el combo de defensa del ICE en el año 2000, esa agua de ese río va a ser para una represa y no para lo que es ahora, que es alimentar toda la población de las comunidades de un pueblo que se llama Daniel Flores y del centro de Pérez Celedón. Y ayudar al balance ecológico, que eso también es muy importante. Por supuesto. Entonces aquí estamos hablando de cuáles dígame una cosita, porque dígame. La gente entonces dice, ¿qué hombre más extremista? ¿Verdad? O Amelia más extremista, porque yo sí estoy de acuerdo. En que hay que salvar, por eso le decía que otros ríos, ya nos hablaban ayer del Parinina, en que hay que cuidarlos y hay que salvarlos. No creo en los enfrentamientos por eso, creo más bien en los consensos por eso, ¿verdad? Y por eso le preguntaba que usted nos contara, y creo que lo ha hecho muy bien, ¿por qué es importante salvar un río? Tal vez dice la gente, bueno, pero es importante generar unos cuantos empleos ahí, como una hidroeléctrica. Es un poquito hacer conciencia entre los mismos empresarios interesados de por qué esto es algo que a la larga se va a volver en contra de nosotros y no a favor de nadie. Absolutamente de acuerdo. Mire, aquí lo que nos hace falta en realidad es visión de país, visión para conservar lo que nosotros necesitamos dejarle a las futuras generaciones. Fíjese que ese ejemplo que yo le pongo ahí de Pérez Celedón aplica en todas partes del país. Doña Amelia, si usted va a la zona norte del país, hay ríos que ya no están gigantescas alcantarillas que son túneles de conducción de agua para llevar los ríos, que eran ríos, hacia las casas de máquinas de generación de electricidad. Entonces, cuando las comunidades empiezan a darse cuenta de esto, sencillamente reaccionan. Costa Rica ha tenido una particularidad. Vamos a ver, efectivamente se ha abastecido de electricidad del 98% del territorio nacional. Pero doña Mary, yo le puedo asegurar que hasta hace muy pocos años, nunca las comunidades de este país fueron consideradas como gente que iba a ser afectada cuando se hacía una represa. Es más, lo único que se consideraba era que íbamos a tener, y a usted se lo siguen poniendo en esos términos, tantos hogares se van a beneficiar con una represa. Sí, pero yo se lo puedo resumir así. Costa Rica es un país que, en términos concretos, tiene electricidad, que lo que se quiere es explotarla para poder también exportarla, aunque haya trabas para eso. Pero si usted revisa, y este es un punto neurálgico para nosotros en las comunidades, si usted revisa los proyectos de ley que se han presentado sobre contingencia eléctrica, ahí lo que se está buscando es la apertura total del mercado para que el ICE quede compitiendo en igualdad de condiciones que cualquier empresa privada, sea nacional o internacional. Eso atenta contra el mismo Estado Social de Derecho de Costa Rica y atenta contra los derechos de las comunidades, porque sus ríos, o los ríos que están en los territorios de las comunidades, entonces entrarían a ser explotados directamente para favorecer negocios privados. Y ese es otro gran tema que a nosotros nos parece que nunca se ha discutido en este país. Yo le voy a lanzar un dato, nada más para que usted lo tenga en consideración. Nosotros hemos hecho estudios desde el año 2009, por un periodo así, 2009 a 2013, y yo le puedo decir que 28 empresas generadoras privadas de electricidad en este país durante esos años recibieron entre 5.9 o 6 millones o 6.250.000 pesos, o como en el año 2009, 7.539.683 colones por día, doña Amelia. Entonces estamos hablando aquí de un fabuloso negocio, fundamentalmente alrededor de la generación de electricidad con los ríos de este país. Sin importar cuál sea la fuente, aquí lo que se ha propiciado con dos leyes, la ley 7200 y la ley 7508, es un negocio fabuloso de electricidad cuyas víctimas primeras han sido los ríos, pero cuyas víctimas también son las comunidades a las cuales nunca se les ha consultado en realidad si efectivamente quieren esos proyectos hidroeléctricos. Yo estoy de acuerdo en que los tiempos están cambiando, han cambiado ya, y en el caso de la riqueza del planeta, tenemos que salvaguardarlo para todo un pueblo y por respeto al planeta en última instancia. Don Osvaldo, a ver, digámosle a la gente, ¿quién es usted? ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Presentémoslo a la gente que me están preguntando que quién es usted.
Ah, caramba. A ver, Bueno, así es esto. mire, bueno, yo me gano los frijoles en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ahí doy clases en la Escuela de Ciencias Sociales, pero esta agenda con las comunidades es una agenda completamente aparte, digamos que es mi agenda de fines de semana para poder trabajar con gente de las comunidades del país y que efectivamente tienen un problema fundamental, que es que no reciben la información que tienen que recibir cuando tienen que recibirla y de manera completa y veraz. Entonces, si a la gente se le niega la información, entonces es imposible que la gente reaccione y se comprometa ante una cosa como esta. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, yo diría que uno, no, sino muchos movimientos sociales, y le puedo decir que ahora lo que tuvimos el fin de semana y lo que vieron don Luis Guillermo Solís y don Edgar Gutiérrez ahí en San Pablo de 3X de Turrialba, fue una, digamos, pequeñísima muestra de la organización social que hay en este país alrededor de la defensa de los ríos. Las comunidades quieren sus ríos libres. Entonces, cuando yo le digo a usted, por ejemplo, ahí había gente de todo el territorio Cabécar del río Pacuari, había gente del territorio Cabécar de Duchí, había una delegación de Cotobruz, de Pérez Celedón, de Buenos Aires, de Acosta, que es un cantón que ahora se está moviendo muchísimo, en comunidades como Las Vegas, Vijagual, Guaitil, Cangrejal, etcétera. Había gente de Dota, de Sabegre, del río Naranjo, mucha gente de la zona norte. Y me comprende, es decir, es un movimiento que hemos ido articulando con el esfuerzo de muchísimas personas en todo el país, y que creo que ya después de más de 20 años de estar bregando en estas cosas, pues ya las comunidades tienen muchas palabras que decir, y lo que estamos buscando son los espacios en los cuales las comunidades puedan decirlo. Yo creo que efectivamente, y yo se lo he dicho a don Edgar y a don Luis Guillermo, si nosotros quisiéramos coincidir en todo, recitamos la tabla del 2 y ahí todos vamos a estar de acuerdo, ¿me comprende? Ajá. A ver, pero aquí lo que nosotros estamos desarrollando, doña Amelia, es la capacidad de diálogo, de buscar algún consenso y de negociar. Eso es lo que se impone de aquí al futuro, ¿verdad? Exacto. Aquí me dicen, oiga lo que me dicen, don Osvaldo. Se está yendo a un extremo. ¿Qué impide exportar energía si viene de otras fuentes? No puede satanizar el tema. ¿Qué les responde? No, nosotros no satanizamos ningún tema. Lo que pasa es que yo sí le puedo decir a la gente del país que no tengan miedo de que este país se vaya a quedar a oscuras. Mire, don Carlos Obregón, hace muy pocos días, bueno, no, para ser exactos, don Carlos Obregón, el 19 de noviembre del año pasado, en la Asamblea Legislativa, hizo una exposición extensa sobre el asunto de si teníamos o no teníamos contingencia eléctrica. Y don Carlos Obregón, que es el presidente ejecutivo del ICE, le decía a los señores diputados y señoras diputadas que de aquí al año 2019 se incorporarían un potencial adicional de 937 megavatios, lo cual aseguraba que este país no iba a tener ningún faltante de electricidad. Para que la gente esté clara, yo le puedo decir así: nuestra capacidad instalada total de todas las fuentes de electricidad era al 14 de julio del año, a julio del 2014, de 2.880 megavatios. Sin embargo, doña Amelia, para ese momento, la demanda máxima, es decir, el consumo total de energía que teníamos en el país era de 1.636 megavatios. ¿Qué significaba esto? Que teníamos un excedente relativo. Yo sé, no todo se genera al mismo tiempo, pero sí tenemos un excedente relativo de 1.244 megavatios. Sumado eso a los 937 megavatios de los que habló don Carlos Obregón, pues tenemos energía de sobra. Que se pueda exportar, sí, pero no es lo mismo que se exporte electricidad ¿cómo se llama? Que nosotros generemos la electricidad que el país requiere efectivamente. La pregunta que hay que hacerse es si vamos a hacer un negocio y para quién con los ríos de este país exportando electricidad. Y la gente debe pensar que ya definitivamente no estamos a alturas en el mundo, como usted decía, como para poder decir, los ríos sencillamente están ahí, hay que entubarlos, hay que represarlos y hay que generar plata con ellos. No necesariamente es así. Habrá ríos que habrá que salvar y tenemos que madurar como personas y como sociedad para darnos cuenta que efectivamente nos tocó ya el momento de sentarnos como sociedad, en colectivo, generadores privados, diputados y diputadas, gobiernos y comunidades,
a negociar un nuevo modelo de electricidad en el país. Eso es una tarea que tenemos, es inminente, es insalvable, pero si la gente sigue pensando que el mercado le va a resolver todo al país, pues estamos muy mal. El mercado puede resolver los problemas de dinero, pero no los problemas de la naturaleza. Aquí el arquitecto Solís me dice otra cosa, dice, pero hay comunidades como las de Guanacaste que probablemente más bien requerirán represas para abastecerse de agua. No se puede generalizar, cada comunidad tiene necesidades particulares, don Osvaldo. Efectivamente, nosotros nunca hemos generalizado. Definitivamente nunca hemos generalizado porque cada cuenca es particular. Si usted me dice a mí, el señor tiene razón en ese sentido, es decir, el río Sabegra es una cosa, el río Pacuar es otra, el río Duchí en territorio de Cabecar es otra cosa, y tenemos otros ríos completamente destruidos. El problema de fondo aquí, doña Amelia, y es que nosotros como costarricenses no nos hemos detenido a definir en conjunto cuáles son las necesidades reales que tenemos y a partir de ahí planificar lo que nosotros llamamos un nuevo modelo eléctrico para el país. Si Guanacaste es un país, es una región que requiere una atención especial, pues hay que darle una atención especial a Guanacaste. El agua es un bien de manial del Estado, es decir, tenemos que utilizarla de la manera en que nos beneficie a todos, pero el agua no se puede convertir en una simple mercancía para explotar. Si hay que definir una prioridad para el uso del agua en Guanacaste, pues hay que definirla consensuando entre los actores sociales que allí están. Pero fíjese que si yo definitivamente digo, bueno, y hagamos represas, podemos hacer una represa o un embalse si es necesaria para el abastecimiento de agua, para irrigar cultivos o para dar agua a las comunidades, pero eso tiene otro problema de fondo, que fíjese que es, por ejemplo, y usted lo sabe, los conflictos que tenemos por el agua en Guanacaste. Es decir, ¿qué hacemos? Recuérdese cuando empezó todo aquel conflicto en el Meliá Conchal. ¿Qué hacíamos? ¿Tomábamos el acuífero de Nimboyores para dárselo a las canchas de golf? ¿O tomábamos el agua del acuífero Nimboyores para que Lorena y Huacas fueran debidamente abastecidas como se requería de agua? Lo que le pasó a las comunidades de Sardinal también en Guanacaste, entre un desarrollo hotelero y las necesidades de las comunidades, creo que nos han puesto a todos, las costarricenses y los costarricenses, a pensar efectivamente en que tenemos nuevas responsabilidades. En materia de generación de electricidad, lo que nosotros estamos planteando es, bueno, vamos, sentémonos, analicemos y definamos si efectivamente represar todos los ríos de este país es necesario, y nos hemos dado cuenta que no, por la cantidad de energía que podemos producir, porque tenemos el mercado perfectamente abastecido, pero lo que no queremos es sencillamente que se exploten los ríos, el agua o cualquier otro recurso como la geotermia dentro de parques nacionales o la electricidad dentro de parques nacionales o el potencial hidroeléctrico dentro de los territorios indígenas, sencillamente para hacer negocios. Y yo se lo pongo así, hay datos alarmantes con esto. Si usted toma toda la región de Talamanca, usted se va a dar cuenta que ahí se han planificado hasta 16 represas. Para la gente que conoce la zona de Talamanca, de Alta Talamanca, los ríos Telire, Coe, Lare, Urén y Yorquín, todos están metidos en planes de desarrollo hidroeléctrico. Si usted se viene al territorio Cabecar, más arriba de eso, aquí en la colindancia entre Alta Talamanca, Alto Telire y la zona del Pacuare, ahí en medio está el río Duchín. Ahí el ICE hizo una muy fuerte incursión tras un acuerdo que nosotros consideramos ilegal con la Asociación de Bajo Chirripó. Al fin de cuentas, la asociación de esa comunidad indígena no renovó ese acuerdo con el ICE y el ICE tuvo que salir. ¿Qué es lo que teníamos ahí, doña Amelia? Lo que teníamos ahí era un proceso de incursión, yo diría de usurpación, en un territorio indígena sin las consultas debidas del caso. Y ese es el otro componente fundamental en todo eso. Ya no se puede llegar a imponerle nada a nadie. Es indispensable dialogar. La cultura del diálogo no ha sido o no ha ido en paralelo del desarrollo tecnológico y técnico que le ha permitido a este país contar con electricidad. En ese eso nuevo componente, estamos de acuerdo, porque ya se nos acabó el tiempo, don Osvaldo. En eso estamos totalmente de acuerdo, que ahora las cosas son diferentes de como eran antes. Yo quiero decirles, porque hay gente que dice que es un extremista, etcétera. Don Osvaldo es un apasionado del tema, obviamente, un apasionado del tema y un defensor de una realidad que aquí viene la fortaleza de él, que él conoce muy bien. Y lo importante es que yo también lo he oído hablar varias veces de diálogo en esta conversación, y cierto que de eso se trata, pero es una persona que conoce la realidad, es una persona que tiene claro que la cultura del diálogo ahora tiene que ser, porque la gente no permite que las cosas sean de otra manera y cada vez más personas no lo permiten. Entonces, y que es bueno dialogar, porque cuando usted valora,
Puede que si un empresario diga, mira, y voy a hacer tanto, voy a lograr ingresar y poner una hidroeléctrica, lo que usted quiera, pero si eso se habla con tiempo, si se tienen identificadas las zonas en el país que no se pueden tocar, si se pueden identificar las necesidades, si se puede aportar energía de otras maneras, o sea, eso es conocer un país y saber qué vamos a hacer con nuestra riqueza en un país. Y cuando hablo de nuestro, estoy hablando de todo el país, no de un grupo ni de un lado, ni un grupo ni del otro, ni nadie es dueño de nada. Aquí hay cosas que somos todo el país dueños. Entonces yo le agradezco, don Osvaldo. Aquí me están diciendo que ya no vamos a tener tiempo de tocarlo, pero otro día lo podemos tocar. Vamos a promover diálogo. Diálogo que significa que yo hablo y que usted hable, que otro hable y que el otro habla. O sea, diálogo, ¿verdad? Dialogar, hablar, ponernos de acuerdo sobre las cosas, sin entrar en enfrentamientos. Por eso le decía yo a don Osvaldo, que luego retrasan las cosas, ¿verdad? Porque cuando decimos que ahora las cosas tienen que hablarse, es que de todas partes quieren hablar, los que están a favor, los que están en contra. El tema es cómo mostrarles una realidad y convencerlos de lo que hay que cuidar y cómo se debe cuidar, digo yo, don Osvaldo. Vamos en esa dirección. Mire, yo creo que esto para algunas personas un paso insignificante le digo, el peso, este decreto que acabamos de tener, pero el peso para las comunidades que estuvimos reunidas en Pacuari este fin de semana pasado. Esto del decreto, yo le digo, no lo vemos con ingenuidad, lo vemos con realismo y sabemos que es el resultado de un primer acercamiento importante con un gobierno de la República en toda la historia. Este país, si algo no ha tenido, es capacidad para consensuar. Mire, yo quisiera dejarle nada más puesto en la mesa así. Hoy este país debería estar, por decirlo así, de luto, para decir algo inocente, pero se lo pongo así. Ayer hubo una sentencia, y vea que estamos hablando del mismo tipo de luchas para así que veamos que esto está integrado. Ayer hubo una sentencia de un tribunal condenando a un funcionario del MINADE, defensor de las tortugas, que se defendió de un agresor, y lo condenaron a 12 años. Nosotros estamos diciendo desde la Federación Ecologista Costarricense, desde la FECON, que tiene que haber un indulto automático del gobierno de la República, porque no podemos seguir permitiendo que por ejemplo, del crimen de Jairo Mora, es decir, no podemos permitir que este país avance en esa dirección. Las comunidades se están viendo comprometidas, hay muchísima gente también que en estos temas está siendo amenazada. Entonces esto lleva en paralelo una situación de discusión también en el orden de lo puramente político. Ahora, cuando nosotros decimos dialogar, nos referimos a que el gobierno tenga apertura, el MINADE tenga apertura, que el ICE madure una nueva condición de ser una entidad dialogante, que el ICE pueda hacer alianzas con las comunidades y dejar ya de imponerles proyectos. Esa cultura del desarrollo técnico sobre las comunidades tiene que superarse y empezar a operar un modelo de diálogo, de consenso, de encuentro, de llegar a acuerdos para poder avanzar. Y esto del modelo eléctrico, pues nos tiene que sentar a todos en una misma mesa. Ahí están empresarios privados, está la ARECEP, está el ICE, está el MINADE, está el gobierno, pero yo insisto en una cosa, es decir, las comunidades también existen y tienen muchísimo que decir. Si usted va a la zona sur del país en este momento, eso es un hervidero de gente, tanto en Buenos Aires como en Cotoburuz, como en Pérez Celedón. ¿Por qué? Antes nadie cuestionaba esto, ahora sí se está cuestionando. Y no solo hablamos del ICE, en cualquiera de sus expresiones, digamos, de generación de electricidad, hablamos de toda la generación privada que se quiere hacer a costa de literalmente usurparle el agua a los ríos y a las comunidades de este país. Pues no, entonces creemos que ya llegó el momento en que efectivamente consensuemos. Se acabó el tiempo. Yo a mucho gusto conocerlo, lo acabo de conocer, mucho gusto, me encanta, queda en la lista aquí de las personas que dominan estos temas para poder conversar sobre eso. Es un tema recurrente y una preocupación recurrente de nuestra voz. Le agradezco mucho y abogo por eso, por poder establecer un diálogo constructivo, no un diálogo
en el que hable solo una parte, y que todos esos conocimientos que guarda esta gente que está estudiando sirvan para crear conciencia, sin imponer tampoco. Las cosas no se pueden imponer ni de un lado ni del otro. Hay que crear conciencia que viene de la información, del conocimiento, etcétera, 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 ¿verdad? O sea, hay que enseñarle a la gente, hay que decirle y no hay que imponerle. De eso se trata un poco también la convivencia basada en el respeto, en la tolerancia, en la inclusión, todo ese tipo de cosas que son los nuevos valores de esta era, de la nueva era. Señores, gracias a don Osvaldo Durán, porque nosotros lo llamamos, él respondió y nos dio a conocer no solo el tema en relación a este decreto, sino también su punto de vista sobre cómo deberían hacerse las cosas. Usted tiene otro punto de vista, hay otros puntos de vista. Al final, ¿cómo se van a lograr los consensos? ¿Para qué? Para que prive el sentido común y sí podamos cuidar podamos cuidar nuestra riqueza, podamos también, la gente pueda elaborar proyectos que tengan sentido y las comunidades puedan ser tomadas en cuenta, porque eso ahora es importante, siempre lo ha sido, pero ahora ya no se dejan las comunidades, ahora no aguantan, las comunidades también quieren oírse y participar en el tema. Otro de los temas que es importante es el tema de Ruta 32, porque, señoras y señores, no entiendo cómo el presidente dice que algo que por lo menos, así lo señala hoy el periódico La Nación, que el MOP cerró el pacto de la vía Limón con China sin saber el costo final. O sea, en economía general en la universidad, yo llevé principios de economía. En principios de economía en la universidad, lo primero que uno tiene que saber son ciertas decisiones a tomar para garantizar el éxito de algo. A mí, por lo menos, lo que dice La Nación, ya yo estoy llamando para que por favor me informen, decir que cierra pacto de vía Limón sin saber el costo final, yo no entiendo cómo usted hace eso. ¿Cómo hace eso usted? ¿Cómo se compromete con la plata que ni siquiera es suya? Porque con la de uno no se compromete. No sé, estoy preocupada. Estoy buscando partes que tengan conocimiento en el tema para que por favor me puedan informar. Y como dice el MOP, no sé a quién pondrán de vocero, a decirle a Costa Rica cómo es esto, que va a cerrar un trato de la construcción de una carretera por X de millones de colones sin saber el costo final. Por lo menos, repito, titular de La Nación, ven que porque usted lo vea, y si nos llama poderosamente la atención. Son esas cosas que uno dice, pero ¿cómo es este tema? ¿Cómo es así? ¿Será cierto? ¿Podrá ser cierto? Y el presidente dice que se alegra por el avance. ¿Cuál avance? Si eso puede ser meternos en un hueco, ¿cómo vamos a hacer eso sin saber en qué va a parar esto?